Buenos días a todos. Hoy pues vamos a seguir con el siguiente fotógrafo de la serie, un francés que muchos de vosotros pues conoceréis, Eugène Atget. Le he mandado un correo a José y le he dicho que personalmente yo tenía una deuda con Atget y así lo confieso y lo reconozco. A mí me ocurrió pues que hace unos años pues no lo conocía y confieso mi ignorancia al respecto y dije pues esto no puede ser. Y además es el responsable, quizás, de despertar mi interés en conocer algo más de los clásicos. Hemos estado viendo aquí una parte dedicada a la exposición y a la medición y al manejo de la luz de extraordinaria importancia, como todos sabéis, y sin embargo sorprende ver cómo este hombre carecía de todas esas ayudas, de todos esos instrumentos para medir y para exponer correctamente sus fotografías. ¿Cómo lo resolvió? Pues a base de experiencia. Y vamos a ver algunos de sus ejemplos, ¿no? Personalmente, cuando he tenido pues que preparar esta sesión, la dificultad es encontrar también, como siempre, las fotografías, y más en el caso de Atget, que tiene una obra tan amplia y tan extensa, y ya empieza a haber recursos en distintos foros para conseguir fotos. Es más, las fotos publicadas, por lo menos a nivel personal, para mí no son las mejores. A mí hay algunas fotos que eran desconocidas y he tenido la oportunidad pues de ver entre 700 y 800 fotografías de Atget para ver esta sesión, para seleccionar 20 o 30 que vamos a ver. Y además huyendo quizás de algunas de las más conocidas, porque las conocidas ya las vemos todos, las conocemos, muchos de nosotros. También veremos algunas de esas. Pasar lo mismo con otros fotógrafos, probablemente. Pero a mí me interesa, creo que es importante también ver alguna parte de la obra desconocida, pues como vimos la semana pasada con el caso de Nadar, con alguna fotografía de desnudo que es un poco más desconocida. Atget hablaba y se definía a sí mismo como una persona que se dedicaba a captar documentos para artistas. Y esta placa que vemos aquí es la que figuraba en la puerta de su casa. Yo me permito empezar la presentación pues con unas palabras: es temprano, París está tranquilo al amanecer, las callejuelas húmedas se despiertan lentamente tras el letargo nocturno. Con las primeras luces del día, un hombre enjuto y entrado en años, como cada mañana, carga un pesado equipo y camina calle abajo, un equipo que pesaba alrededor de 20 kilos. Unos metros más adelante se detiene frente a un escaparate en el Boulevard de Estrasburgo, observa la escena y se recrea unos instantes. Despliega en breve tiempo su aparataje, un trípode vetusto, una deslucida cámara y al poco la captura está hecha. Su proceder ha sido metódico, pausado y reflexivo. El fruto, una imagen que él considera como un mero documento para artistas. Y esta es pues una imagen cualquiera pues a la que este texto improvisado pues se hace referencia. El Boulevard de Estrasburgo de 1927, donde vemos un escaparate. Algo, quizás todavía quedan escaparates de estos en algunas ciudades, y es una muestra de la iconografía, del cambio de París en la época, donde ahí vemos, pues eso debe ser una especie de farmacia, donde dice bondage herniar, algo así, como bragueros, y fajas, incluso tijeras. Esta foto es muy significativa del París de la época. Se está produciendo un cambio además en la fisonomía parisina, y el tener un escaparate, además un escaparate grande, con cristales y con productos, era un signo de distinción. Incluso los propietarios de las tiendas se fotografiaban junto a ellos y junto a sus empleados como signo de importancia, de dinero, de distinción. Es decir, se generó en torno al escaparate, por eso hay tantas fotografías de Atget de escaparates, porque las vendía. Además de hacer fotografías o documentos para artista, tiene tantas de escaparates que es sorprendente verlo en su producción, en su obra. A mí no son las que más me gustan, desde luego, algunas sí, por su originalidad y por algunos componentes incluso que algunos se han atrevido a calificar de corte surrealista, como veremos casi en las últimas fotos, ¿no? Bueno, un poco en cuanto a su biografía, unas pinceladas que vamos a ver a continuación. Este es un retrato de Eugène Atget, hecha por la fotógrafa americana Berenice Abbott en 1927. Ahí hizo una serie de 3 retratos, veremos al final de la presentación otro más, y aquí ya estaba, justo es en el año de su muerte, ¿no? Es un hombre abatido, cansado y ya pues viudo, ha quedado viudo recientemente.
Y hoy vamos a hablar de Adjet. Nace en 1857, se queda huérfano muy tempranamente y es educado por sus abuelos. Dicen que fue marino, que viajó a Uruguay. De hecho, él en algunos de sus escritos cuenta su afición al mar, su gusto por el mar, y recuerda su época pasada. Viaja poco tiempo, se dedica también a la pintura. Él trata de ser actor, le gustaba el teatro, estudió en el Instituto de Arte Dramático, y no consta que tuviera un destacado papel o relevancia en la escena francesa. De hecho, parece ser que no existe ningún cartel, ningún documento, ninguna referencia a su presencia en alguna obra de teatro en toda Francia en la época. Pero era su vocación. Como no triunfa como actor, decide probar suerte con la pintura. Su talento tampoco era excesivo, además en una época en la que rivalizaba probablemente con los mejores pintores franceses, algunos de los mejores de la historia probablemente. Abrirse hueco en medio de ese nutrido elenco de destacados artistas en el campo de la pintura no sería fácil, y se dedica a la fotografía. Entonces es conocedor de la necesidad que tienen los fotógrafos de tener pues documentos, material para expresar sus obras. Y se dedica a realizar fotografías como un método auxiliar para captar lo que él llama documentos para artistas. Él nunca se consideró un fotógrafo, es más, incluso dicen que se avergonzaba de su profesión, y con una cámara de fuelle con placas de cristal de 18 por 24 se dedica a recorrer París. París andando, París en metro y transportando 20 kilos de material. Las placas, además, como todos sabemos, eran sumamente delicadas, y realiza pues distintos reportajes a lo largo de su vida. En los últimos años, debemos tener en cuenta además que él vive una época de grandes transformaciones, no solo por el comercio, la industria, la revolución industrial que aparece unos años antes en Inglaterra, sino vivió en la transición entre dos siglos, a caballo entre dos siglos, en grandes cambios en las posibilidades técnicas y tecnológicas de la fotografía, y le tocó vivir también la Primera Guerra Mundial, como todos sabemos, un momento en el que cesa parte de su producción. Esos últimos años hace cada vez menos fotografías y se dedica a clasificar, a catalogar su inmenso archivo. Una de sus virtudes fue captar casi durante 30 años de forma sistemática y ordenada fotografías del viejo París, documentos pues que hoy pueden atestiguar en toda una serie iconográfica el París de la época, el París desaparecido, el París medieval. Hoy tiene grandes avenidas, pero tiraron edificios inmensos. La guerra destruyó edificios inmensos. Las murallas que rodeaban la ciudad, muchas de ellas fueron demolidas. Incluso algunas de sus escenas, veremos una fotografía de un paisaje casi bucólico que hoy es una calle. Bueno, estas son algunas de sus colecciones. Paisajes y documentos, la vieja Francia, vestuario y arte religioso, arte en el París antiguo, el entorno, la topografía del viejo París, interiores parisinos, etc. Más o menos esta es la ordenación que el mismo Adjet realizó. Aunque las fuentes fundamentales, si queréis tener más documentación, saber más de Adjet, yo recomiendo una, esencialmente, que es la Biblioteca Nacional de Francia, donde podéis ver muchas de estas fotografías todas, creo que están todas. Incluso llegó a realizar unas series de desnudos. Yo recientemente he visto hasta un desnudo masculino, es decir, cultivó no solo la fotografía callejera, sino hasta paisajes, detalles, bodegones no he visto, no he podido observar, pero supongo que también, ¿no? Y vamos a ver algunas de sus fotos y vamos a comentar alguna cosa más sobre su trayectoria. Este es su estudio, una foto realizada por él, el estudio del fotógrafo, en 1910. Su rutina era fotografiar temprano. De hecho, los artistas o los pintores fundamentalmente reclamaban fotografías sin gente en las calles, para poder después desarrollar de una forma más, seguramente mejor, su propia obra de arte. Por eso él tempranamente salía a la calle y casi con París vacío empezaba a fotografiar. Muchas de esas fotografías están ausentes de personas, en algunas incluso
aparecen personajes casi fantasmales. Alguno ha querido ver escenas surrealistas en dichas fotografías, ¿no? Y son por los bajos tiempos de exposición. Él manejaba fundamentalmente dos lentes y apertura. El tiempo de exposición más rápido que podía conseguir estaba en torno a una décima de segundo, un onceavo aproximadamente, con lo cual necesitaba trípode y tiempos de exposición pues algo largos. A esas horas de la mañana pues él obtenía una luz que le permitía capturar la escena pues en esas condiciones que él consideraba las más propicias, las más idóneas. Estas son unas escenas que yo he llamado reflexiones, pues donde vemos reflejos precisamente, y es lo que ha dado pie a considerar a Jet un surrealista o un precursor del surrealismo, que fue pues un movimiento impulsado también por Man Ray, otro fotógrafo que veremos en torno a 1920, 1930 aproximadamente. Los títulos los he dejado en francés, algunos de ellos, porque como no conozco el francés más que de mi época del colegio, soy un mal traductor, entonces no he cometido la osadía de traducirlo. Y es más, incluso el propio Atiet no le daba nombres a sus fotos porque eran documentos para artistas, no le preocupaba. De hecho, veremos en algunas imágenes cómo aparecen, como en esta, en la parte superior, pues una parte negra, un viñeteo, y es porque eso no le importaba. Él captaba el documento, se lo daba al artista. Él no tenía una finalidad artística ni fotográfica, no se consideraba a sí mismo un fotógrafo. Y vemos pues un ligero viñeteo en la parte superior. Y vemos en esta, ¿por qué reflexiones? Pues porque aquí es casi un autorretrato. Vemos curiosamente el trípode en la parte derecha de la fotografía, el trapo que tapa la cámara oscura, y el cuerpo del fotógrafo coronado por la cabeza que asoma de uno de los curiosos visitantes o personas que estaban en el interior. Vemos además, hay dobles fotografías en muchas de estas. La primera, pero vemos una segunda foto en la ventana, donde vemos el París reflejado, la reflexión. Vemos las calles, vemos al fondo los árboles, vemos parte de los edificios, y esto es una constante en su obra, ¿no? Por eso muchos hablan de Atiet como un precursor del surrealismo. Estas fotos que aparentemente no dicen nada, pero si nos detenemos, yo he puesto un trozo de una ventana, pero si vemos las dos cristaleras anexas, como podemos observar, se ven árboles, es decir, hay algo más en esas fotos oculto y que solo el estudio y la mirada atenta permite revelar, quizás pues de forma casual, ¿no? Igual no era la intención del artista, pero el caso es que está ahí, lo captó. Otra fotografía de escaparates donde nuevamente pues vamos a ver al propio Atiet. Quizás ahí pasa desapercibido, pero lo vemos en la foto de la derecha con un sombrero, de pie, mirando hacia la cámara, de perfil, de costado. Otra más en la que aparece en esta ocasión la cámara del fotógrafo en la Embajada de Austria en 1906, donde en esta ocasión el propio Atiet no... ¿Por qué aparece esto así? Pues porque a él no le importaba, como decíamos, el resultado. No era un objeto que le molestase la cámara al salir reflejado. Tampoco seguramente lo pretendía y lo buscaba. Como hemos dicho, eran documentos para artistas. El viejo París. Bueno, se dedica a deambular por las mañanas, por París. Y esta es una de las fotografías en una callejuela parisina, donde además dijimos en la sesión anterior pues que en la época de Nadar había del orden de los 200 estudios, 250 de fotografía, y al menos en dos obras que vamos a ver aquí, vamos a ver precisamente la presencia del fotógrafo de otra forma, en forma de estudios en las calles parisinas, y lo vemos allí, fotograbados, ¿no? Pero ahí estaban, y calles medievales, como estamos observando. Huye de los escenarios pomposos, por así decirlo. Debemos recordar además que la Exposición Universal de París, creo que es en 1899, con tal motivo se construye la Torre Eiffel. Solo aparece la Torre Eiffel, creo que en dos fotografías de ayer, y además de una forma soslayada. Él evitaba los grandes palacios, los grandes escenarios, el boato, el lujo. Él se centra en estos escenarios más antiguos, más, como vemos aquí, más bucólicos, más líricos, más poéticos incluso, podemos decir. La calle d'Ursins, Rue d'Ursins,
donde además, bueno, pues aquí incluso vemos ya elementos compositivos, profundidad, primer plano, escala, dimensión. Esta foto para mí pues me transmite más valores o una aproximación sobre incluso sus conocimientos pictóricos, aunque escasos y como mal pintor, probablemente influyeron en su modo de ver la ciudad y le permitieron también pues un dominio de la composición, de la escena. Es más, él buscaba algo que los fotógrafos de arquitectura pues hoy manejan, que son las verticales cuando se nos tumban. Y para eso levantaba la cámara, la inclinaba ligeramente hacia arriba. En algunas de sus fotos observamos que por eso aparece una zona sombreada en la parte superior, y es porque ya él buscaba la corrección de las verticales. Y de hecho, yo no he visto fotos en las que esas líneas verticales se encuentren convergentes. El Moulin Rouge, de 1911, y esta es otra foto que a mí, después de observarla un rato, vemos un personaje en la parte izquierda de la fotografía mirando un escaparate donde pone fotografía de arte, Mosesco, fotograbados a 5 francos. Son ofertas por apertura, además. Es decir, la fotografía estaba presente en París y, aunque apenas se aprecia, hay una persona que está observando un escaparate y en ese escaparate hay un surtido de fotografías a disposición del cliente, ¿no? Antes de que se me olvide, como vamos a pasar a otro tipo de fotos, vuelvo a recomendar un libro. Este libro de Ayet, pues de editorial Tassen. Yo este no lo tengo en versión, no es en español porque no lo he comprado aquí, algunos los compro en el extranjero, pues por Amazon o lo que sea, y ahora os lo voy a dejar ver. Y es un libro excelente y que cuesta no llega ni a 20 euros. Si vais a la página, creo que es la página 68, esta fotografía de aquí, de la página 68, es una de las fotografías donde aparece la Torre Eiffel. ¿La veis? Cuesta. De hecho, yo pasé por la foto sin verla. Pasé página y no la vi. Pero se ve en la parte superior el pico superior de la Torre Eiffel. Pues creo que tiene 2 o 3 fotografías. Es decir, su objetivo no estaba centrado en monumentos de ese tipo, sino más en la calle, en el día, en el ambiente parisino, en el París pintoresco, que es precisamente pues algunas de las fotografías que vamos a ver a continuación. No tiene solo fotos, y estas son, para mí han sido algunos de los descubrimientos. Estas fotos no están en ese libro, y otras muy parecidas. Es un libro que está dedicado más a fotografías de escaparates de la ciudad, pero las gentes que también son importantes, y algo que nos llama tanto la atención a los fotógrafos, pues que nos gusta fotografiar la ciudad, retratos robados o reportajes, pues también están aquí presentes. El título de la derecha, pues creo que significa algo así como carretero. Lo he estado traduciendo en pues algún traductor de internet y no me ha gustado la traducción, pues por eso lo he puesto. Es más, incluso en estas fotos y alguna que veremos a continuación, creo que viene a continuación, ¿cuándo utiliza o cuándo cambia la apertura del diafragma para buscar profundidad de campo o desenfoque? Pues lo que haríamos probablemente muchos de nosotros, cuando retrata o fotografía escenas de la ciudad, utiliza un diafragma más cerrado. Y cuando retrata personas, se enfoca en el sujeto y obtiene menos profundidad de campo, de forma que nuestra atención se centra en lo que él intencionadamente quiere que observemos. Es decir, aunque él no lo diga, pero sí que había en su mente, en su visión, un sentido artístico. Esta es la casa de un trapero extramuros, en las afueras de la ciudad, y vemos fotos dentro de la foto, detalles, pues eso parecen unos, pues no sé si son muñecos o son animales, no me atrevo a decirlo. Parece un perro, una especie de oveja, a la derecha unas gallinas, una bota en el suelo en primer plano, muñecos. Es decir, la riqueza del París de la época, desde un punto de vista fotográfico, haría las delicias de cualquiera de nosotros, sin duda, ¿no? Jardín de Luxemburgo, una escena urbana, donde además aquí sí que, si nos fijamos en el primer plano y en el fondo, sí que vemos precisamente ese manejo del diafragma. Vemos el foco centrado en el primer plano y cómo con la lejanía, los círculos de confusión, ¿verdad?, de eso que hablábamos hace un rato, ¿verdad?, se van acusando. Esto es algo así como tenderos o comerciantes, no, perdón, tenderos, son esquiladores, trabajando en París, y vemos nuevamente el fondo desenfocado y el foco
en los sujetos que están en primer plano. Y quizás en una de las que mejor se aprecia es en la fotografía de la izquierda, donde este carretero, o este chifonier, que no sé la traducción porque lo está buscando y es lo que aquí conocemos por sinfonier, que es un mueble, o sea que no sé cuál es la traducción. Y el otro pues es un afilador, y vemos ese manejo de las focales, ¿no? Hace fotografías de paisajes también. Y esto que vemos a la izquierda, ahora aparecerán los títulos en la parte inferior. La Via Boulevard d'Italie es hoy una calle, lo que era un paisaje, un riachuelo con unos árboles y ya con un manejo de la composición también en el paisaje y una preocupación por el entorno que podemos incluso pues aventurar que tenía. Estas son algunas de las fotos que a mí también me parecen extra y que vemos incluso abstracciones, o sea, tiene varias fotografías, una serie de fotografías de árboles en los bosques cercanos a París, donde vemos pues ese surrealismo que algunos han querido ver, ¿no? La foto de la izquierda pues a mí me parece brutal, excelente. También recibe encargos para realizar fotografías para la conservación de París. Él vende fotografías, pasa prácticamente toda su vida en el anonimato. Es un fotógrafo desconocido y al final, gracias a precisamente las ventas que realiza a los artistas, empieza a ser conocido y vende fotografías también pues a las instituciones, una serie de 2.000 o 3.000 negativos. No se centra solo en París, viaja por toda Francia y realiza fotografías de los jardines de Versalles. Como vemos, incluso tiene una preocupación por el descentrar algunos de los motivos y establecer un juego visual, entre el primer plano, la figura que vemos hacia la izquierda, y podemos ver ejes, distribuciones, un equilibrio de pesos que le da esa tensión dinámica a la fotografía, ¿no? Estos son documentos para artistas. Aquí vamos a ver un ejemplo precisamente para qué servían sus fotos, a qué destinaba, para qué pensaba él que podían servir sus propias imágenes. Esta es una fotografía del Molin de la Galette, donde vemos el molino a la izquierda. Vamos a ver esto a continuación. Vamos a ver la foto y el resultado de Maurice Utrillo, un pintor francés, donde hay ligeras variaciones en cuanto al motivo original de la fotografía, y aquí vamos a ver las dos imágenes comparadas, ¿no? Podemos hacer una comparativa entre ambas. En la derecha se ha incorporado creo que se llama el Sacré-Cœur de París. La portada del libro, esa que veis ahí, está acabado, pero fue testigo incluso de la construcción y tiene fotografías del proceso de construcción de esa iglesia francesa. Vamos a ver a continuación otro ejemplo. Bueno, aquí la vemos sobreimpresa, el Molin de la Galette. He pulsado 2 veces. Y aquí vemos la comparativa entre el propio molino, la escena captada por Agget y el resultado final, ¿no? Vemos más similitudes entre ambas y vemos también pues como el artista pues libremente introduce otros elementos que no están presentes en la foto. Hizo fotos de detalle, de iglesias, de animales, se recrea también en columnas, una simple escalera, una reja, un peldaño, es decir, un surtido enorme, una variedad enorme. Algunos de sus desnudos. Bueno, si entráis en la página del Museo d'Orsay, que ya he citado al hablar de Agget, él realiza unas imágenes muy breves de desnudos y se pregunta el propio museo si estas imágenes eran, pues, por, digamos, propia iniciativa o fruto de un trabajo para un pintor francés, que es André Dignimont, para un libro sobre prostitutas. Yo he estado buscando algunas de esas obras del pintor para ver una correlación, pero no he conseguido encontrar una adecuación entre la fotografía y la pintura. Sin embargo, pues es fácilmente deducible, se puede pensar que así fue, ¿no? Esta es una mujer de 1926, un desnudo de espalda interior que vemos a continuación, este es de 1921, y además todas sus fotos sin iluminación artificial. ¿Cómo lo resuelve en este interior? Sitúa a la modelo en una ventana, algo que se sigue haciendo y se seguirá haciendo siempre, y vemos esta imagen, pues, que además la pose probablemente esté estudiada o fruto de la improvisación. En cualquier caso queda a la imaginación de cada uno de nosotros, y además podemos ver incluso el ambiente. Era un bibliotecario
era una persona que le gustaban los libros. Vemos a la izquierda una biblioteca, vemos cuadros. Era la propia vivienda de esta mujer, no se sabe. Si queréis saber más, os recomiendo algunas fuentes, pues, y como queda de manifiesto y veremos a continuación, Berenice Abbott, que es una gran protagonista en la difusión del conocimiento de este autor. Ella compró una enorme colección de unas 10.000 fotografías, o 2.000 y 7.000 negativos, y se dedicó a divulgar el conocimiento de Ayet en todo el mundo y fundamentalmente en Estados Unidos. Por eso, en Estados Unidos hay muchísimas fuentes donde acudir, donde beber, y lo consideran un maestro. Es conocido, y fijaos, y sorprendente, antes en Estados Unidos que en la propia Europa y que en su propio país. Vivió en la más absoluta ignominia, sin embargo en Estados Unidos, por la mano de Berenice Abbott, fue conocido hasta el punto de que incluso algunas de sus obras aparecieron en Camera Work, una ilustración, una revista impulsada por otro fotógrafo norteamericano, Alfred Stieglitz, que veremos próximamente. Bueno, pues sí, aquí podéis buscar más cosas sobre él. Pero yo me quedo con la Biblioteca Nacional de Francia. ¿Qué es esta? Esta es, digamos, el portal de una exposición donde podéis ver más sobre su vida, podéis ver audiovisuales. Están en francés los audiovisuales, pero bueno, si utilizáis algún navegador que por defecto traduzca al francés, si queréis, que hay opciones, aunque la traducción es un poco arcaica o rudimentaria, pero se puede leer, es comprensible, ¿no? Bueno, y vamos a ver un poquito de la relación entre Berenice Abbott y Eugène Atget. Gracias a ella tenemos los únicos retratos, a excepción hecha del que hemos visto al principio, que es uno de su juventud. Bueno, esta frase es del propio Atget. Tras el camino, la traducción está a medio camino entre un traductor y hecha por mí. O sea que disculpar si no es del todo buena, y si veis la fuente original y alguno sabe francés. Tras el camino andado, es decir, unos 70 años, sin haber tenido heredero o sucesor, estoy ansioso y preocupado por el futuro de esta excelente colección de fotografías que puede caer en manos de alguien que ignore su valor y finalmente desaparezca sin provecho para nadie. Yo creo que al final se da cuenta, aunque al principio se avergüenza de su profesión probablemente, empieza a tener conocimiento de la propia dimensión de la obra que ha conseguido. Y esta frase creo que lo refleja muy bien. Es increíble este hombre. Creo que en 1890 aproximadamente hubo un Congreso Mundial de Fotografía donde se estableció, qué curioso y qué relación tiene con lo visto antes en la charla, entre los diafragmas y los tiempos de exposición. Y entonces había ya tablas que los fotógrafos conocían y había cámaras más modernas y menos pesadas, pero él sigue fiel a su forma de proceder, a su vieja cámara y a su experiencia para calcular los tiempos de exposición y las aperturas. Bueno, pues esta es Berenice Abbott, una joven fotógrafa que se va de Estados Unidos a estudiar a París y a Berlín. Era escultora y un día conoce a Man Ray, o a Man Ray, y empieza a trabajar con él. Como Man Ray parece ser que buscaba a alguien que no supiera nada de fotografía, y algo que ha descubierto esta mujer dice que ella llegó a la fotografía como un pato al agua, y cuando probó la fotografía pues le pasa como al pato, ya no quiere salir del agua. Y eso lo dijo ella, ¿no? Sorprendente. Bueno, pues le conoce Man Ray, parece ser que le presenta a Atget y queda pues fascinada por su obra. Y decide hacerle un retrato. Lo convence finalmente. Su esposa había muerto creo que en 1826, el año anterior, y le estaba desolado. Incluso se dice que los últimos, desde los 50 años aproximadamente, vivía nada más que de leche, de azúcar y poco más. O sea, su alimentación por lo visto tampoco era la más correcta. Su mujer tuvo enfermedades toda su vida, era su ayudante, le ayudaba con el revelado de las fotografías y bueno, para él fue un mazazo cuando muere. Ella le hace 3 retratos y parece ser incluso que vuelve unos días a entregarle una fotografía al maestro y se encuentra con la noticia de que ha muerto. Bueno, pues según parece, Atget murió de tristeza. Los médicos fueron incapaces de diagnosticar la causa de su muerte, y esta es Berenice Abbott cuando era joven en un retrato hecho por Man Ray. El 4 de agosto de 1927 muere Eugène Atget, y según su biógrafo Jean Leroy, el día que murió Atget, París estuvo de duelo sin saberlo. Y este es otro de los retratos de los 3 que consiguió Berenice Abbott, y a mí el que personalmente más me gusta. Ella le llamó el Balzac de la cámara.
y vemos un hombre ya cansado, un hombre con el camino andado, con una mirada pues casi incluso perdida, diría yo. Está despeinado. En la otra foto que hemos visto al principio de perfil, incluso se ve como está el cuello más abatido, los hombros más caídos. Bueno, tiene 3 fotos muy similares y están hechas pues prácticamente poco después de estas fotos, unos días después, falleció. Bueno, y con esto pues espero que hoy hayamos despertado vuestra curiosidad por Ayet. Muchas gracias a todos.